Estábamos ahí. Entonces, hemos obtenido... Sí. Gracias. Disculpen, chicos. Hemos tenido al segundo bastidor como la intersección de las mediatrices correspondiente al movimiento del otro extremo, del extremo D de mi segmento que define al eslabón acoplador, en este caso. Bien, entonces, O2 o 4, ¿a quién está definiendo? Al bastidor. Esta sería la longitud del bastidor correspondiente. CD sería la longitud del eslabón acoplador. ¿Y quiénes serían los balancines de entrada y de salida? Y es unir directamente el bastidor, o sea, el pivote fijo correspondiente, O2, con el punto C. O sea, en este caso C1, y al punto D con el pivote fijo correspondiente, con respecto al cual rota el balancín de salida, que va a ser D1 o 4. ¿Bien? Y eso para la primera posición. Si 1 o 2 con C2 y D2 con O4 va a ser el mismo mecanismo, pero para la posición 2. Y si 1 o 2 con C3 y D3 con O4, vamos a tener al mecanismo en su tercer posición, que es lo que vamos a ver ahora. ¿Ah? Ahí está dibujado el eslabón 2, que está en marrón, para las tres posiciones, el eslabón 3, que es nuestro CD en sus tres posiciones, y el eslabón 4, que es el eslabón celeste en sus tres posiciones, y el eslabón bastidor, que sería el eslabón O2 o 4. ¿Ah? En forma esquemática sería esa que está ahí. ¿Sí? O2, C1, O2, C1, D1, O4, eslabón en su primera posición, O2, C2, D2, O4 en su segunda posición, y O2, C3, D3, O4 en su tercera posición. Ahí hemos definido qué cosa, las longitudes de los eslabones. Aquí le aplicaré Grasov o no, pero por lo que veo ya esto es un mecanismo de doble balancín. De doble balancín. Y voy a requerir para moverlo de usar una diada, como en el caso anterior, para mover alguno de los eslabones. Que no va a poder ser ninguno de los eslabones, bueno, sí, cualquiera de los eslabones balancín de entrada o de salida, cualquiera de los eslabones balancín, mejor dicho, o ya sea el O2C o el O4D, para que pueda yo ingresar con el movimiento. Bien. Ahora, si ustedes miran, en este caso no podría ser. ¿Por qué? Lo que acabo de decir yo. ¿Por qué? Y porque el mecanismo en las dos posiciones extremas, es decir, la O2C1D1O4 y en la O2C3D3O4, el mecanismo llega a posiciones de agarrotamiento. Y eso hace que nos complica el movimiento de generar una diada que unida a cualquiera de los balancines pueda manejar las posiciones. Acá nos vamos a tener que ingeniar de otra forma, moviendo en este caso el acoplador. Esta puede ser una posición deseada o no, porque esto define una posición de agarrotamiento en las posiciones extremas. Y pueden ser deseadas o no deseadas. El tema es que hemos podido lograr llevar a esas tres posiciones a ese eslabón acoplador
y donde hemos definido, o a través de haber definido las posiciones de los pivotes móviles, ¿sí? En estas tres posiciones deseadas, hemos obtenido en esa síntesis las ubicaciones de los pivotes fijos o 2 o 4 que cumplen con esta necesidad. ¿Cuál es la necesidad? Vuelvo a repetir, poner a este segmento CD en estas tres posiciones. Bien, como les digo, esto podría ser una solución para mí, pero posiblemente no lo sea eso. ¿Por qué? Y porque llego a esas posiciones de agarrotamiento. Yo no quiero eso. Yo quiero que no pase eso. Entonces, yo podría utilizar el concepto de síntesis de tres posiciones, pero con pivotes móviles alternos. Es decir, ¿quiénes son los pivotes móviles de vuelta? C y D. C y D son los pivotes móviles. Lo que me está planteando, lo nuevo, es que yo elija otro par de puntos que le pertenecen al cuerpo. Además del C y el D, vuelvo a quiero que ustedes tengan en su mente que C y D son un par de puntos de los infinitos pares de puntos que pueden definir a un cuerpo como un cuerpo rígido. Entonces, un cuerpo, la forma que tenga el cuerpo, no me importa. Aquí lo estoy representando como esquemáticamente como una línea que une dos de los puntos que definen a ese cuerpo. Pero yo podría elegir cualquier otro par de puntos que me van a definir a ese cuerpo también. ¿Estamos de acuerdo? Me lo van a definir como a ese cuerpo, como me los define el punto C y el punto D. Este par de puntos, nuevos pares de puntos que también le pertenecen a ese eslabón acoplador, yo lo puedo usar como pivotes móviles alternos. ¿Para qué? Para encontrar un par de pivotes fijos nuevos, que los mismos pueden estar en otras ubicaciones en el plano, tal que lleguemos a una solución diferente a la que hemos llegado usando como pivotes móviles a los puntos C y D. ¿Estamos de acuerdo? Para que ustedes tengan una idea más clara de lo que estoy diciendo, aquí el libro les da el ejemplo de que supónganse que estos pivotes O2 y O4 que ustedes van a obtener a través de la síntesis sean los pivotes fijos de un sistema de cuadrilátero articulado que mueve a estos pivotes móviles, que son donde estarían las escobillas de un sistema de limpia parabrisas. ¿Sí? O sea que ustedes necesitan que estos puntos C y D se muevan en estas posiciones, porque son las posiciones en las que se movería la escobilla del limpia parabrisas para barrer el agua. Pero ¿qué pasa? Que usando a estos puntos, los pivotes fijos que obtienen, uno les queda en la mitad del parabrisas. No sería muy conveniente que pasara eso. O que les quedara en el piso. ¿Sí? Tampoco sería conveniente. Como resultado, vuelvo a repetirle, estos puntos resultan de la síntesis y pueden dar en cualquier lugar. Ahora, puede estar en concordancia con las posibilidades en cuanto a su a la conformación de las posibles posiciones dentro del bastidor o no. Entonces, esto
Este hecho hace que yo pueda, a través de elegir un par de puntos diferentes, pero que también definen al mismo cuerpo, poder llegar a obtener otro par de puntos fijos que sí cumplan con mis necesidades. O sea que los dos pivotes fijos que mueven a las escobillas estén donde deben estar. O que los dos puntos fijos del cuadrilátero que mueve al capot para que se abra el capot se encuentren dentro de las posiciones lógicas dentro del bastidor, básicamente. ¿Ah? Entonces, eso da como resultado lo que viene a continuación, que es la síntesis de tres posiciones. Seguimos con salida acoplador y con desplazamiento complejo. O sea, no es una generación o no es un desplazamiento complejo con salida de balancín, que es lo primero que vimos, sino una síntesis de tres posiciones con la salida acoplador, o sea, salimos a través del acoplador y con un desplazamiento complejo. ¿Por qué? Porque es el movimiento de un segmento que define un cuerpo. O sea, estamos con la generación de movimiento, en donde vamos a usar un par de puntos de unión alternos para obtener un par de pivotes móviles, como pivotes móviles quiero decir, para obtener un par de pivotes fijos que se encuentren en una nueva posición y que ésta esté acorde con las posibilidades en relación con el bastidor que yo tengo. Entonces, el problema que se nos plantea es diseñar o rediseñar, mejor dicho, un mecanismo de 4 barras para mover el eslabón CD mostrado de la posición C1 de 1 hasta la posición C2 de 2 y a continuación a la posición C3 de 3, pero usando diferentes pivotes móviles en lugar de los CD. ¿Para qué? Para localizar una nueva ubicación de los pivotes fijos. Entonces, utilizando a C y D, yo voy a obtener este mecanismo. Ahora voy a elegir dentro del eslabón otro par de puntos, en este caso E y F. Este E y F van a ser mis nuevos pivotes móviles, a través de los cuales yo voy a trazar una nueva síntesis para obtener un nuevo mecanismo. ¿Cuál es el tema acá? Y que yo debo fijar una relación. Debo fijar una relación entre quiénes, entre el segmento CD y el elemento EF. Esto, dentro del eslabón, estos dos segmentos guardan una relación. Y esa es la que yo debo mantener para que de esa manera pueda yo asegurarles a ustedes que ya sea que mueva al mecanismo, a este eslabón, con los pivotes obtenidos con los pivotes fijos obtenidos con los pivotes móviles EF, o los mueva con el mecanismo que obtuve cuando utilicé a los pivotes móviles CD, el elemento, el segmento CD pase por las mismas tres posiciones, ya que use como pivotes móviles a los alternos EF o al CD. Eso es el tema. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Nada más que ahora, ¿qué vamos a dibujar? Vamos a dibujar en el plano en vez
en vez de que coloquemos las tres posiciones de CD, vamos a colocar las tres, primeramente vamos a poner al CD en su posición, en su primera posición, que la vamos a usar como de referencia. Y en función de esa posición vamos a dibujar al eslabón EF, ¿sí?, en las tres posiciones correspondientes, guardando estas tres posiciones la misma relación que tiene el segmento CD en función del EF para las tres posiciones. Ahí lo ven ustedes, dibujado al eslabón acoplador, colocando las tres posiciones tanto de CD como de EF, en la primera posición, en la segunda posición y en la tercera posición. Pero ahora, en vez de trabajar con los pivotes móviles C y D, vamos a trabajar con los pivotes móviles E y F. ¿Y qué vamos a hacer? Lo mismo que hicimos recién, el trazado de unir E1 con E2, E2 con E3, luego trazar las mediatrices, donde se corten las mediatrices, vamos a definir nuestro nuevo pivote fijo o 2. Luego vamos a trazar las líneas de construcción F1, F2, F2, F3. Vamos a trazar las mediatrices correspondientes a esas dos líneas de construcción. En la intersección de estas dos mediatrices vamos a encontrar el nuevo pivote fijo o sub 4, que por supuesto van a estar en posiciones diferentes dentro de nuestro bastidor, y que va a tener una longitud diferente y todo va a ser diferente. Todo va a ser diferente. ¿Sí? Porque vamos a obtener un mecanismo con eslabones de diferentes longitudes. ¿Sí? Y que deberemos ver si cumple con nuestras necesidades, de que los nuevos pivotes fijos resulten ubicados dentro del ámbito que nosotros tenemos para que existan, básicamente. Si no es así, y tendré que volver a iterar y volver a elegir otro par de pivotes móviles, E', F', por decirlo de otra manera, lo cual guardará una relación con el CD, otra relación, que es la que yo debo cumplir acá cuando yo trace esto, aquí, para encontrar un par nuevo de pivotes fijo, y tal vez en esta iteración se cumpla lo que yo necesito. ¿Está bien? El tema es que elija al EF o al E'F' o al que sea, al par de segmentos que sea, cualquiera sea el par de segmentos, me va a dar un par de pivotes fijos nuevos que me van a generar un nuevo mecanismo. ¿Sí? Es decir, si yo tengo infinitos pares de puntos que me van a definir al eslabón 3, voy a tener infinitas soluciones de mecanismos alternos que van a cumplir con mi necesidad. ¿Cuál era mi necesidad básica? Llevar al segmento CD a las tres posiciones deseadas en el plano. Entonces, si bien CD es el segmento que cumple la función de mi mecanismo, o sea, tiene el punto C y el punto D definen un segmento único que define la función de mi mecanismo, tengo infinitas posibilidades de lograr lo mismo utilizando diferentes pares de pivotes móviles dentro de ese eslabón, que me van a dar infinitos pares de puntos pivotes fijos y con ello infinitos eslabonamientos.
que me van a cumplir la misma función. Eso es lo que quiero que les quede claro. ¿Ah? Entonces, ahí tenemos, digamos, al mecanismo, a un nuevo mecanismo generado por los nuevos puntos E y F en sus tres posiciones, y hemos logrado obtener a ese mecanismo, y para controlar ahora que ese mecanismo vaya a las tres posiciones deseadas, es decir, que ponga al segmento CD en las tres posiciones deseadas, ahora resulta que ese mecanismo no llega a posiciones de agarrotamiento. Entonces, sí puedo controlar el movimiento de cualquiera de los balancines a través de una diada, agregando una diada que me va a conformar un sistema de 6 eslabones que va a ser un mecanismo de Watt. Y que colocando un motor en el punto fijo O6, voy a poder controlar el movimiento de este mecanismo en las tres posiciones. Entonces, les leo de vuelta esto que se los acabo de decir hace un minuto, pero se los leo de vuelta para que les quede. Si bien la función del eslabonamiento está definida por las posiciones del segmento CD, existen infinitos pares de puntos EF pertenecientes al mismo eslabón que definen infinitos eslabonamientos. Esto permite encontrar pivotes fijos que se adecúen a nuestras necesidades. Nuestras necesidades son en cuanto al bastidor. ¿Dónde está mi bastidor? Y que los puntos fijos que definen el bastidor de mi mecanismo caigan dentro del bastidor de la pieza que va a ser la bancada de mi mecanismo, básicamente. Ese es el tema. Bueno. Bien. Fíjense cómo el libro los va llevando despacito a esta situación de cómo ir solucionando en función de las necesidades de la posición del pivote fijo. Nos va dando soluciones con el tema de la elección de los pivotes alternos para que tengamos nuevas posiciones en los pivotes fijos y esto se ajuste a nuestras necesidades de restricción en el tema del físico de nuestro bastidor. Porque nuestro bastidor no es infinito, es el bastidor es una bancada que tiene un tamaño, tiene una forma, y todos los elementos, puntos fijos tienen que caer dentro de él, no fuera de él. Ese es el tema. Bien. Para no andar tanteando, cuando ya tenemos una cantidad de experiencia o tenemos la necesidad demostrada de que los pivotes móviles, los pivotes fijos no pueden caer en cualquier lugar y que tienen que sí o sí estar dentro de un espacio que está complicado, y bueno, la solución es aplicar lo que es síntesis de tres posiciones con puntos fijos especificados. Esto sigue siendo salida acoplador con desplazamiento complejo y generación de movimiento. ¿Por qué por generación de movimiento? Porque yo voy a, ¿qué cosa? A poner un cuerpo definido a través de un segmento en tres posiciones o en dos posiciones especificadas en el plano. Bien. Como hemos visto, esas posiciones están definidas por puntos que definen un segmento que va a orientarse en tres posiciones dentro del plano.
Y eso lo voy a lograr a través, hasta el momento, lo lograba con un mecanismo cuya síntesis me daba como resultado la posición de los pivotes fijos. Ahora voy a hacerlos al revés. Al revés voy a hacer. Me voy a dar como dato, voy a tener como dato las 3 posiciones deseadas de un segmento que me define al eslabón acoplador, pero esas 3 posiciones van a tener que lograrse para una posición fijada del bastidor. Es decir, yo voy a fijar, además de las 3 posiciones deseadas del acoplador, la posición del bastidor, o sea, la posición del pivote fijo O2 y del pivote fijo O4, básicamente. Entonces, por eso acá dice, sería preferible si se pudieran definir las ubicaciones de los pivotes fijos, así también como las 3 posiciones del eslabón móvil, y luego sintetizar los puntos de fijación apropiados, móviles, o sea, los puntos E y F móviles, sobre el eslabón acoplador, o sea, sobre el eslabón móvil, para satisfacer estas restricciones más reales, ¿sí? Es decir, que yo estoy hablando matemáticamente o de acuerdo al análisis, ¿sí?, matemático, estoy poniendo más, ¿cómo se dice?, condiciones de borde a mi problema. Condiciones de borde eran más restricciones a mi problema. Tengo que cumplir, por un lado, que el eslabón acoplador cumpla con 3 posiciones en el plano, pero a la vez que esto se cumpla con una dada posición del bastidor, básicamente. Bien, este problema se define y se puede resolver a través de lo que se llama el principio de inversión. ¿Ah? El principio de inversión. Es decir, antes encontrábamos los pivotes fijos en función de dados pivotes móviles, ¿sí?, para poner en 3 posiciones a un eslabón, y ahora vamos a hacer al revés. Van dándonos los pivotes fijos, vamos a encontrar los pivotes móviles sobre el eslabón acoplador que me cumplan con las 2 condiciones: la de posición de los pivotes fijos y de las 3 posiciones discretas especificadas del eslabón acoplador en el plano. De vuelta, esto se logra a través de el concepto de inversión, el principio de inversión. El primer paso para esto es encontrar las 3 posiciones del plano de bancada, o sea, que corresponden a las 3 posiciones del acoplador deseada. Esto es, estamos invirtiendo los conceptos. Estamos invirtiendo el concepto de eslabón bastidor y del eslabón acoplador. El eslabón acoplador es el eslabón que se mueve y el eslabón bastidor es el eslabón que está fijo. En esta acción que vamos a hacer ahora, lo que vamos a hacer es transformar al eslabón bastidor en un eslabón acoplador, que se va a mover por el inverso del que se mueve el eslabón acoplador original. Para poder llegar a esto que parece muy difícil es muy simple. Tal vez por ahí no me van a entender ahora, pero si ustedes lo leen, van a ver que es bastante simple y después con unas consultas lo podemos resolver tranquilamente. Entonces, lo primero que vamos a hacer es invertir la función del eslabón
acoplador y bastidor. Entonces, vamos, dice, invierta un mecanismo de 4 barras que mueve el eslabón CD mostrado a las 3 posiciones deseadas, usando el pivote fijo O2 y O4. Entonces, yo estoy definiendo los pivotes fijos. Ahora, la posición o ubicación de los pivotes fijos. Lo primero que tenemos que encontrar son las posiciones invertidas del eslabón de bancada, o sea, del eslabón bastidor, correspondiente a las 3 posiciones del acoplador original especificada. Eso es lo que vamos a hacer. Mire, trazado en el plano del dibujo tenemos las 3 posiciones deseadas del eslabón acoplador original. O sea, CD sería nuestro eslabón acoplador original, el cual quiero poner en las 3 posiciones deseadas en el plano. Y O2 o 4 es el bastidor original, que es el bastidor, que son las posiciones de los pivotes fijos necesarios por un problema de tamaño de bastidor o de posición del bastidor o de forma del bastidor, lo que sea. Entonces tengo que cumplir con estas dos cosas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo que se llama la inversión. ¿Qué es lo que es invertir? Es encontrar las posiciones de este eslabón bastidor original, las 3 posiciones de este eslabón original, en función de las 3 posiciones del eslabón acoplador original. 10 minutos nos quedan en esto, y no puedo ir más rápido. ¿Qué vamos a dibujar? Vamos a dibujar las 3 posiciones y la posición del eslabón bastidor. Ahora, la posición del eslabón bastidor que tenemos dibujada acá está puesta en relación con la primera posición que vamos a tomar del eslabón acoplador, que la vamos a tomar como referencia. Después vamos a trazar lo que se llama las líneas de construcción también, que es unir el pivote correspondiente a la segunda posición del eslabón acoplador original, las dos posiciones, los dos extremos del eslabón acoplador en su segunda posición, con el pivote fijo 2. ¿Esto qué nos va a dar? Un triángulo, o sea, una estructura es esto. ¿Sí? Nos va a dar un triángulo que es el triángulo C2O2 de 2. Esto es una estructura. Y que nos va a dar la relación de quién? Del pivote fijo O2 en relación con la segunda posición del eslabón acoplador. ¿Está bien? Lo mismo vamos a hacer con el pivote fijo 4. Entonces vamos a trazar las líneas de construcción D2O4 y C2O4, que también me van a dar un triángulo. Ahí apareció. Un triángulo. ¿Y qué es lo que es un triángulo? Es una estructura. Me está dando la relación que tiene el eslabón acoplador, el pivote fijo O4, en relación con la segunda posición del eslabón acoplador original. ¿Qué vamos a hacer ahora? Esto que básicamente es un elemento fijo, esto es una construcción fija, ¿vamos a qué? Vamos a llevar a que C2 coincida con C1 y D2 coincida con D1. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Es arrastrar a O2 o 4 a una nueva posición en el plano. ¿Sí? Eso vamos a hacer. Entonces, vamos a encontrar una posición, una nueva posición del eslabón bastidor original
¿sí? Donde este eslabón original en esta nueva posición guarda la misma relación con la primera posición del eslabón acoplador original, ¿sí? Que la que guarda el eslabón original, bastidor original, con la segunda posición del eslabón acoplador original. Parece jeringosa esto, ¿ah? Pero es muy simple. Solamente lo que estoy diciendo es que hemos llevado hacia atrás, de tal manera que hemos encontrado una nueva posición del eslabón bastidor original, lo estamos colocando en una nueva posición, guardando esta posición del eslabón original, la misma que este eslabón original tiene con la segunda posición del eslabón acoplador original. Bien. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Vamos a hacer lo mismo, pero con la tercera posición del eslabón acoplador original en relación con la posición del eslabón bastidor original. Hacemos las mismas líneas de construcción, determinamos los triángulos C3 o 2 de 3 y después vamos a hacer lo mismo y obtenemos el triángulo C3 de 3 o 4. Solamente para mostrar que esto es rígido. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a coincidir C3 con C1 y D3 con D1. Por lo tanto, vamos a llevar a que este eslabón original se desplace en el plano ocupando una nueva posición, que va a ser la O2 segunda y O4 segunda. Donde esta nueva posición del eslabón original va a guardar con la posición de referencia del eslabón acoplador original la misma relación que el eslabón acoplador original forma con la tercera posición del eslabón acoplador original. ¿Qué hemos querido hacer con esto? Lo que queremos hacer es que ahora sea el eslabón acoplador, el eslabón bastidor original, que se mueva como un eslabón acoplador en relación con las posiciones especificadas del eslabón acoplador original. Se va a mover por el inverso de lo que se movería el eslabón acoplador original en sus tres posiciones en el plano deseado. El eslabón, el bastidor original, ahora con su nueva función de acoplador, se va a mover a través del plano, ¿sí?, por el inverso de lo que se movería el eslabón acoplador original CD. Es decir, vamos a usar las tres posiciones del eslabón original para encontrar un mecanismo que mueva a eslabón acoplador